Acompáñame, Mario Paz Castañ. Gracias. Doctor, ¿cómo le va? Placer como siempre. Placer para mí también. Bueno, doctor, hicimos una presentación hoy distinta. Muy rimbombante. Poco exagerada. Poco exagerada. ¿Es mentido, doctor Paz? ¿Es mentido? Pregunto. No. Entonces no diga que ha sido exagerado. No, Euclides es un gran amigo. Hemos compartido tantas cosas en temas políticos, análisis internacionales, seguimiento de la política local. Bueno, y los sentimientos a veces exceden en los atributos y las calificaciones, pero yo siento un gran placer de compartir esta mesa y con la presencia de Euclides y de todos los compañeros que están acá. Bueno, me siento muy confortable como si estuviese en la sala de mi casa. Gracias, doctor. Quiero empezar por la parte de Argentina, si me permite. Sí, cómo no. Quiero relacionar de alguna manera esto. Estamos en una era digital donde esta nueva derecha, como se autodenominan algunos, ha resurgido con la figura de Milei. El libertarismo, que ni siquiera es lo mismo que el liberalismo clásico. Aparentemente Paraguay se identifica, por razones con las que yo no estoy de acuerdo, con esa filosofía política, cae el peronismo y en menos de 2 años se produce esta derrota electoral. ¿Qué lectura tiene sobre lo que está sucediendo? Bueno, la Argentina es compleja, como todos los países grandes, ¿no? Y tiene una historia de complejidades. En los últimos 70 años, por decirlo lo más limitado, está transversalmente recorrido por el justicialismo desde Juan Domingo Perón hasta hoy, pero con diversos matices, con un populismo familista, como dice un gran historiador italiano, que escribe muy bien y le recomiendo que lo lean, que se llama Loris Sanata, que es un profesor de historia de la Universidad de Bolonia, que escribe mucho en diarios argentinos y está muy consustanciado con la realidad argentina. Y escribe estas cosas. Es un populismo de familias. Fíjense, la familia de Perón, la familia de los Kirchner, la familia de Milei. Ahora. Y por dar grandes saltos históricos, probablemente me estoy olvidando de 5 o 6 grandes familias otra vez. La familia Macri, me estoy olvidando de la familia Macri. Bueno, son grandes conglomerados familistas, familiares, que han gobernado la Argentina. En el 2023, para hacer ya breve el relato y llegar a lo que está pasando hoy, el electorado argentino fundamentalmente le dio vamos a decir, un boleto o como se diría antes, un cheque en blanco, no, pero le dio un pasaporte. Basta de esto. Basta de esto que hoy ya nos está cansando, ya nos está hartando, ya nos produce ira, resentimientos. Y por eso viene Milei. Por eso viene Milei. Pero Milei, en lugar al día siguiente de haber asumido ese boom que venía con la historia de cambiar todo, de transformar todo, hasta quería cerrar el Banco Central, quería cambiar el Estado, hablaba de dolarizar la economía. Bueno, nada, eso sucedió entre paréntesis. Pero al día siguiente, no viene instalado, empezó como la vieja tradición romana, que nos viene desde los romanos y quizás antes, pero pongámoslo a los romanos como punto de arranque, a eliminar los que lo llevaron al triunfo. Los que los llevaron, se dice pues, Maquiavelo, que sea, lo primero que hace el príncipe es desprenderse de los que lo llevaron al trono. Porque esos lo conocen y saben sus defectos, saben sus debilidades, saben sus ambiciones. Entonces, ¡pum!, afuera. Y esa política la instauró Milei.
empezó a destratar, a desprenderse de los que lo llevaron a la presidencia, a los que le permitieron 1 año y medio gobernar, y a tratar con soberbia a todos. Como diría el porteño, se la creyó. Se la creyó. Dijo, bueno, yo voy a armar un partido nacional. Y le encargó a su hermana, que hasta hace 2 años era vendedora de tortas, le encargó el poder de la Argentina, administrar el poder de la Argentina. Y eso es una locura. Karina Milei. Karina Milei. Que además, ruidos de corrupción, criptomonedas, tema Libra, ahora el tema de los discapacitados, una motosierra que no tiene límites. Y bueno, ¿y qué pasó el domingo pasado? Y pasó lo que más o menos no anunciaba nadie, pero era previsible que pudiese ocurrir. Y vamos a los números, porque esto hay que hacerlo con los números. ¿Cuántos votos tuvo el peronismo en la provincia el domingo? 3.800.000. ¿Cuánto había obtenido en la última elección intermedia hace 4 años, 2021? 3.300.000. O sea, el peronismo no hizo mucho más de lo que tenía. Hizo un poquito más y retuvo sus votos. ¿Cuánto hizo la centroderecha dividida por Milei? Hizo en 2021 con Macri, que era la expresión de la centroderecha, 4.200.000 votos. ¿Cuánto hizo el domingo? 2.740.000. Cayó la derecha. ¿Dónde se fueron los 1.500.000 votos que dejó de recibir la centroderecha? En su casa. No se movieron, se quedaron y no votaron, se abstuvieron. Por eso la participación, que si bien es un poco superior a las anteriores en las provincias argentinas, porque no olvidemos que lo que se votó fue una elección provincial. ¿Legislativa? Legislativa. ¿Qué es eso? De menor cuantía. Para que los paraguayos podamos entender qué se votó. Y se votó legisladores a nivel provincial, prácticamente intendentes y concejalías municipales. Eso es más o menos en términos paraguayos. Bonaerenses, provincia. ¿Y qué hace Milei? Nacionaliza, se pone el de entero en la elección del domingo, porque le fue muy bien en la capital federal, así lo masacró a Macri. Lo dejó con un 15% miserable de haber sido el dueño del feudo de la capital. Pasó a tercer lugar y prácticamente pasó, hasta se dio el lujo cuando fue el 25 de mayo, entra en la Catedral de Buenos Aires, pasa al lado de Jorge Macri y lo ignora, no lo saluda. No lo saluda a su vicepresidenta. Ese tipo de actos y de soberbias se pagan en la política. Porque los perros, hablando en términos folclóricos, los muchachos, te pasan la factura. Y la factura fue que se desencantaron, porque ¿con qué votos llegó Milei a la presidencia de la República? Llegó con su 30%, porque él tenía 1/3 de los votos, más o menos lo que pasó el domingo. ¿Cuánto sacó? 33%, más o menos lo que él tenía. Pero llegó al 43 o al 44, no me acuerdo más cuántos fueron los números finales, con los votos independientes y de otros sectores. O sea, Macri, el PRO, y la mayoría, como acabo de decir, 1.500.000 no se fue a votar. ¿Qué dijo el domingo a la noche Milei? Vamos a corregir, hemos cometido errores ante esta clara derrota y hoy estamos a miércoles. Ya pasaron el lunes y el martes. ¿Qué armó corrigiendo los errores? Nada. Nada. ¿Qué hizo? Mesas nacionales para la política nacional con los mismos de siempre, mesas provinciales, convocar a los gobernadores, que entre paréntesis, esa va a ser la tercera vía. Un movimiento llamado Provincias Unidas, que está empezando a tener adhesiones de todos los gobernadores argentinos. Y ¿quiénes se van a ir a la mesa de los gobernadores? Hasta ahora no se sabe. Entonces, ¿qué está haciendo Milei? No está haciendo, y repitió
Y yo creo que en ese sentido sí está acertado, que él no puede descabalgarse de la política económica, porque eso ha sido lo único que ha tenido éxito para él, no para la gente, pero para él políticamente sí, y para los mercados internacionales, para los que le dieron el dinero y le siguen dando, porque anoche el Fondo Monetario Internacional le ratificó su compromiso de seguir aportando al desarrollo, al proceso económico argentino. Pero con la gente, ¿cómo le va a ir? O sea, él pensó que nacionalizando la elección del domingo, prácticamente iba a tener una especie de votoducto al 26 de octubre. El próximo 26 de octubre se eligen diputados y senadores nacionales, esos que se instalan ahí en el Congreso de la Nación Argentina y que votan todos los proyectos, incluido el juicio político, incluidos los vetos presidenciales a las leyes que sanciona el Congreso. Y si no consigue las mayorías que se pensaba que podía conseguir, él pensaba que perdiendo 5 puntos en la provincia, ganaba tranquilamente la elección de octubre. No perdió por 5. ¿Qué pasó con perdió esto? por 14. ¿Qué pasó con esto de la ley de discapacitados? Esta motosierra que no le dejaron hacer. Y leí, doctor, que históricamente hacía muchísimo tiempo que el Congreso no le iba en contra, por decirlo en cristiano, sí, al Ejecutivo. ¿Qué pasó? Y es que se fue a meter con cosas imposibles de sostener en la Argentina. La Argentina creció y se sostuvo por una clase media robusta, profesional, científica, luchadora, trabajadora y productora, que ha sostenido este país y lo sigue sosteniendo, pero cada vez más angustiada, más encogida. Anoche le estaba escuchando en un programa de televisión argentino al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, diciendo: y bueno, nosotros tenemos programas mundiales, estamos armando un diseño, y estaban los estudiantes que estaban armando un diseño de un monoplaza para competir en certámenes internacionales, diseñando autos de competencia de fórmula. Y ese es un programa, dijo. Tenemos programas para desarrollar otras áreas de la ciencia, pero se nos están yendo los docentes. Se nos están yendo a otros lados, a otros lugares, a otros sitios, a otros países, porque no resisten los salarios miserables con que se les paga o se les recorta. Entonces, ese problema, multiplicarlo en diversas áreas, y vas a ver que está bien. Hay que controlar la inflación, la controló. Hay que disminuir el déficit fiscal, lo disminuyó. Hay que, ¿cómo se llama la imagen país? No es la imagen país, ¿cómo se llama el costo país? Hay que bajarlo también. El riesgo. El riesgo país, esa es la palabra. El riesgo país, que estaba en 2.000 puntos cuando recibió del gobierno de Alberto Fernández, lo bajó a 700, pero ahora está en 1.200 después del domingo. Fíjense. Claro. ¿Cómo cayeron los bonos argentinos en Wall Street? Y cayeron 20%. O sea, hay un problema fundamental para todo gobierno, incluidos los nuestros, es la confianza. Si vos empezás a perder la confianza, o sea, perder la confianza de los mercados, perder la confianza de la gente, y tu proyecto se va reduciendo, se va achicando, se va disminuyendo. Él pensaba que hablo de Milei, que con esta elección del domingo, perdiendo por 4 o 5 puntos, ganaba octubre, podía avanzar con las reformas laborales, previsionales, que son las reformas de fondo, que permiten mover la economía y que le permiten dar al bolsillo de la gente. Hoy la gente, el mes dura 20 días. ¿Qué pasa con los 10 o 15 días para llegar al 30? Esa es la angustia del ciudadano y de todos los ciudadanos. No solamente en la Argentina, acá también. Quiero que nos haga... Acá también. Quiero, doctor, pedirle si se puede, sí,
alguna lección de esto que está pasando? Principalmente para nosotros, los jóvenes, los que son mucho más jóvenes que yo, que es la mayoría del Paraguay, que este exceso de ideologización, ¿a qué me refiero? Yo soy liberal, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, Adam Smith dijo esto, Edmund Burke dijo esto. No se pueden aplicar tan a rajatabla las cosas. No. Hayek dice esto, Keynes dice esto, y terminamos debatiendo ideologías, y después uno ve esto que usted nos está diciendo. ¿Cómo se logra el equilibrio en política? Y el equilibrio, me vas a preguntar a mí, que yo soy un partidario del centro del pensamiento político, que no es ser tibio, porque hoy es muy fácil ponerse en la extrema y gritar y criticar. El centro significa consensuar, significa tomar de todas las posibilidades que existen el pragmatismo de, bueno, este pensamiento social cristiano o socialdemócrata me viene bien porque lo puedo incorporar a la política de mercado. Ya lo dijo Adenauer esto. Esto lo dijo Adenauer hace 70 años atrás. Tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado sea posible. Esta es una máxima que es la máxima del centro del pensamiento político, que a mí me sigue gustando, después de 70 años también que tengo yo. Entonces, algunos más también. Porque creo que es el equilibrio. Poner los pies calzados en los zapatos del otro. El otro, yo tengo que saber qué piensa el otro, cómo siente el otro. Si yo voy solo con mi burbuja, pataleando en mi burbuja, encerrado en mi burbuja, y me desconecto de la gente, me desconecto de las necesidades de esa persona que su fin de mes es el 20 de cada mes. No tiene 30 días para él, él le alcanza para 15 o 20. Entonces, tenés que pensar en esas cosas. Y yo creo que la soberbia, el creérsela de que vos sos el dueño absoluto en un país tan complejo como la Argentina, quizás en el nuestro hasta se podían admitir porque nuestro país es más pequeño y las élites tradicionales acá dominan los poderes fácticos, transversalmente dominan la sociedad paraguaya. En la Argentina no es tan sencillo. Además, ahí hay choque de élites permanentemente. Los que manejan la industria, los que manejan la producción del campo, los que manejan las grandes petroleras, etc. Hay mucho, porque es un país muy rico, muy grande, y entonces tiene una intensidad y, vamos a decir, una densidad de intereses que están chocando permanentemente. ¿Qué puede significar, y con esto cierro Argentina, Sí. y vamos al global, Sí. qué puede significar la caída de Milei para la región y para el mundo? Porque aparentemente Milei encarnó esa nueva forma. Si uno ve el mapa de la TAM y pinta en rojo y azul, aunque yo sé que no es tan así, Sí. pero para entender, son pocos los que están pintados de azul. Y Milei encarnó esa nueva opción, es un outsider. ¿Qué puede significar el fracaso de Milei? Y es un fracaso que puede ser serio para la Argentina porque cosas que Milei hizo eran necesarias y son necesarias. Hay que tener coraje, hay que tener disciplina, hay que tener audacia para tomarla y un poco también de algunos cables sueltos para poder animarse a enfrentar esa realidad tan compleja. Lo que pasa es que él vino contra la casta y la casta ¿quiénes son los que están haciendo el poder en la Argentina? Los Menem. ¿Y Menem qué es? La familia Menem es casta pura. Peronista. Y casta que está mezclada con muchas cosas. Porque la pobre señora que vendía tortas hace 2 años Claro. no puede administrar el poder, ella sola. Y está bien, en su inteligencia, y probablemente la de Milei también, bueno, con esto podemos, pero se olvidaron de sus aliados, se olvidaron de los que le permitieron ganar, destrataron a los que le permitieron gobernar hasta ahora. Entonces, ¿y qué puede ser? Yo no creo que derribarlo a Milei sea un interés inmediato, pero si él insiste en estas cosas, si él persiste en esta política que se está desbarrancando,
bueno, nada bueno le pasará a la Argentina, porque los que creen que apareció Kicillof, hace el Kicillof, es un invento de Cristina Kirchner. Claro. Él no es conductor, él es conducido. A pesar de que se enfrentó con Máximo Kirchner, con la Cámpora, porque están enfrentados a muerte ahí, pero él todavía, y le decían el domingo, desde abajo la conducción, desde abajo la conducción, desde abajo la conducción. Y si bien gritaban también Axel, presidente, todavía no está claro eso. Y además, es mucho más estatista que Cristina. Y eso ¿sí? a la Argentina, honestamente, no le conviene. Más participación del Estado. Más participación, más colaboración de sectores, más centro que extremos. Y eso, Milei se está olvidando del centro y se puso en el extremo, en la nueva derecha, como diría, justamente la semana que viene, va a venir al Paraguay para participar de esa conferencia de los ultraconservadores, el CIPAC, para armar, creo que una filial paraguaya. Y uno de los principales disertantes van a ser, hasta ahora que yo leí, Javier Milei y nuestro presidente, Santiago Peña. Leí eso. A propósito, doctor Mario, acá siempre solemos conversar con el doctor Euclides Acevedo y él remarca mucho un concepto muy interesante que tiene que ver con políticos profesionales en la política, con lo perjudicial que a veces puede ser en la gestión del Estado, la tecnocracia en exceso sin gestión política. ¿Qué es lo que pasa a Milei? ¿Qué es lo que le está pasando a Milei? Doctor Euclides Acevedo, su opinión respecto a esta primera parte. La descripción que hizo el doctor Mario Paz, su recorrido acelerado sobre la historia argentina, no solamente es correcta, sino que es precisa. Y dijo algo muy interesante, así medio de paso, pero que tiene mucho que ver con nosotros. Nuestro gobierno también es muy arrogante. Yo ayer estaba hablando con un economista en una conferencia en la cooperativa universitaria y le dije yo, ¿cómo es posible que a vos no te convoquen, que a vos no te contratan? Y la respuesta es la misma en todas partes. Ellos saben todo y están desconectados de la realidad. Y esa desconexión con la realidad les va a costar caro. Y yo estoy casi seguro que estos mismos oficialistas del gobierno actual no van a continuar en el próximo gobierno. Que yo te puedo asegurar que va a ser un gobierno de los políticos. No sé si de los mejores políticos, pero los tecnócratas, abstenerse. Estos que quieren de repente candidatar a uno de los técnicos del gabinete, se van a tropezar, pero se van a tropezar descalzo y con uña encarnada. ¿Por qué? Porque va a haber una especie de resurrección de la política que espero que sea una resurrección limpia, diáfana, no con las mismas costumbres, porque así como hay arrogancia en la tecnocracia del gobierno, hay un autoritarismo arrabalero en la expresión política degradada, que porque tenemos mayoría vamos a hacer los que nos canta el culo. No es así. También se le va a castigar. ¿Vos crees, Mario, que estos parlamentarios que hoy están van a repetir su curul para el próximo periodo? Por lo menos un 60% se van a ir a la cuneta. Entonces creo que este análisis que hace Mario Paz debería notificar y registrar el gobierno. Que si te desconectás de la urgencia, de ese que como Jotita dijo, carajo, digo, estamos pagando yo a gente que tiene tranquilamente la posibilidad de llegar a fin de mes, el resto no llega a fin de mes. Entonces es fácil opinar para salir en tapa, cuando en realidad tu conexión tiene que ser con el pueblo, no con un diario, o con una radio, o con un canal de televisión. Por eso, una mala compañera de viaje es la arrogancia, es la soberbia, y qué es lo que le pasó un poco al señor Milei, que creyó que se la sabía toda. Y se la creyó. Y los argentinos, que son sumamente creativos, y cuando te castigan fiero,
te dijeron, ¿sabes qué? Andate a ya sabes dónde. ¿Verdad? Y ahí tenés 1,5 millones de votos de diferencia. Vamos a ver qué va a pasar en octubre. Va a estar fascinante. Por eso yo digo, Mario Paz es fantástico para las relaciones internacionales. Más hay que hablar sobre la cuestión de la realidad nacional, que sabe más. Totalmente. Quiero cerrar este tema de la Argentina y quiero ir al mundo. Sí, señor. ¿Qué está pasando, don Mario? Y hago así un desorden para que usted nos ordene. El gigante Trump, reunión en Alaska con Putin, histórico por lo que había sucedido con Rusia, que compraron ese lugar en ese momento. Después nomás Putin se reúne con el mandatario chino. Luego viene el norcoreano, gran desfile de las fuerzas militares, aparente invasión al Mar Caribe. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, los tiempos que vivimos son tiempos confusos, turbulentos, inestables, caóticos. Vivimos en el caos. Y como dijo en un libro que ahora no me acuerdo el nombre, José Saramago, el gran premio Nobel portugués, dijo, el caos es un orden por descifrar. O sea, dentro del caos se pueden ir preconfigurando algunas cosas que debemos saber leer y debemos saber interpretar, porque se van dando algunos pasos. Lo de Alaska ya casi te diría que es una foto del pasado. Porque ahí el único que ganó algo es Vladimir Putin, que logró salir del encerramiento, del aislamiento internacional a que lo sometieron los países de Occidente. Y nada menos con alfombra roja, con los B-52, los 359, no sé, toda la fortaleza aérea y exhibición de poderío militar que más o menos le presentó en la base de Alaska. Pero Trump estaba incómodo, se le notaba en la cara, se le notaba en los gestos corporales, que él no estaba cómodo. 3 días después, en la Casa Blanca, reunido con los líderes europeos y Zelensky, y hizo algunas cosas que no se entendieron y que, bueno, vamos a acelerar una reunión con Zelensky y con Putin, y si puedo también yo me iré, decía Donald Trump. ¿Y qué le respondió Putin? Más drones, más bombas. Anoche estaban bombardeando Kiev, o Kiev, como dicen los ucranianos. Estaban bombardeando con drones. 1000 drones tiraron entre ayer y antes de ayer. 1000 drones tiraron, estoy hablando de los 2 últimos días. No estoy hablando de hace una semana o un mes, no. Entre el domingo y el lunes, o el lunes y el martes, mejor dicho, tiraron más de 1000 drones y misiles. ¿Quién negocia bajo las bombas?, dijo el premier alemán, Merz. ¿Quién negocia con las bombas? Nadie. ¿Quién va a negociar con Netanyahu mañana? Cuando ayer le tiró una bomba misilística y gastó una bala de plata. Gastó una bala de plata porque no liquidó a la jerarquía de Hamas, que estaba instalada en un edificio, no sé dónde, en Doha, en la capital de Qatar, pero le produjo un enorme daño a la diplomacia internacional, al propio Trump, que se vio obligado a salir. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver acá, cuidado. Yo le voy a garantizar al emir y a todos los príncipes de Arabia, cuidado, que yo hice hace 2 o 3 meses atrás un negocio de 120.000 millones de dólares con el emir de Qatar, y este no me avisó nada. Me avisó, pero ya cuando no se podía hacer nada. Que a lo mejor es una hipocresía, probablemente. Pero de todos modos tuvo que salir a dar la cara. Y Netanyahu está excediéndose. ¿Por qué se excede tanto Netanyahu? Y por una razón política también. Él sobrevive en Israel como primer ministro y dueño del poder judío porque tiene la guerra.
sin la guerra él ya se hubiese caído. Preso. Probablemente estaría preso, porque quiso cambiar hasta el poder judicial en Israel y no pudo. Y a raíz de eso, cuando vino la matanza de los gazatíes, que fue una cosa también deleznable, pero ¿hasta cuánto la revancha? ¿Hasta dónde la revancha? Ese es el tema. ¿Qué límite tiene vamos a decir, el salvar el honor de los israelíes que está promoviendo dentro del propio Israel una furia? ¿Hasta cuándo la guerra? Le dicen, en Israel le están diciendo a Netanyahu. No es que lo estamos diciendo nosotros. Yo soy amante de que ahí tiene que existir un Estado judío, porque lo decidió Naciones Unidas. Nuestro voto paraguayo también lo decidió en 1948. Pero también tiene que existir los palestinos. Eso se llamaba Palestina antes de que ingresara Israel ahí con su territorio. Entonces, y es un tema muy complejo. Hay razones bíblicas, históricas, que si nos ponemos a analizar nos van a llevar 20.000 programas de esto probablemente. Pero caos, ¿cómo usted puede resumir qué visora en este derrotero? Y es complejo. Yo te diría que hoy Donald Trump está peleando por ser Premio Nobel de la Paz y por otro lado está armando la guerra por otro segmento. Manda la flota naval y militar al Mar Caribe, que es probablemente tu próxima pregunta, y todos creemos que es para presionar, para estrangular a Nicolás Maduro, que es un usurpador, dicho sea de paso. Él no ganó las elecciones del 28 de julio del 2024, las usurpó, las robó como descaradamente, sin prueba alguna, con la oposición del único observador internacional que ameritó y ratificó los votos de la oposición de Edmundo González, el Centro Carter. Bueno, es un usurpador, es un poder ilegítimo, pero lo tienen que resolver los venezolanos, no la invasión militar. Pero ¿por qué se va? Trump sabe también esto. Fíjate que al mismo tiempo que le estrangula con el despliegue militar, le da la franquicia de Chevron. Le da la franquicia de Chevron para que siga explotando el petróleo de Venezuela. ¿Pero por qué está ahí? Primero para bloquear el narcotráfico, que es real. Que es real. Y que eso afecta directamente a la economía de Maduro. Tarde o temprano eso va a tener también su efecto. Pero fundamentalmente está ahí porque está China con una instalación petrolera, una plataforma petrolera en el lago Maracaibo que acaba de instalar. Están una fábrica de drones de Irán, que son los mismos drones que está tirando hoy Rusia a Ucrania y a Polonia ahora. Está Rusia también. La gente cree que son los cubanos que lo sostienen a Maduro. No, es una discusión global. Trump está globalizando en América Latina, en esta parte de América, de nuestro continente, la discusión internacional. Nos está trayendo a esta región de paz, porque es la única guerra internacional que se conoció desde el siglo XX hasta hoy es la guerra del Chaco. Guerra entre países, que duró tanto tiempo. Y los conflictos ocasionales de Perú, Ecuador, el Esequibo y compañía fueron conflictos efímeros, así como los de Argentina con Chile. Pero en términos generales es una región de paz. Hoy está amenazada seriamente por la presencia china, que es muy fuerte, y que Trump, si hay cosas que hoy está queriendo de alguna manera combatir, pues, también Trump es inentendible porque al mismo tiempo que es presidente de los Estados Unidos, es un agente inmobiliario, es un hombre transaccional. Él le está dejando entrar los chips de China ante el estupor de las fábricas americanas para cobrarle el 20% de arancel. Entonces, con eso se conforma Trump porque es negocio para su economía, para su mandato, etcétera, etcétera. Y sin embargo está potenciando lo que es la
la dimensión 3.0 del desarrollo del mundo, que es la innovación, la tecnología. Ese futuro, como decía Julio Sanguinetti, repitiendo una frase que no es de él, sino de Paul Valéry, que decía, el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Aplícaselo a Milei. Él creía que el futuro estaba el 26 de octubre y ese futuro ya no es lo que era. Nosotros creemos que el futuro era dos bloques, globalistas y antiglobalistas, izquierdas y derechas, y no es así. Esta organización de Shanghái, que reunió a Vladimir Putin, invitado por Xi Jinping, a Narendra Modi, a Erdogan y a las principales potencias asiáticas, y sin ningún occidental presente, le está dando una señal que no queremos un mundo bilateral nomás. Queremos un Oriente y Occidente multipolar. 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 El sur global existe y lean los últimos análisis internacionales y se van a dar cuenta que ahí estaba representada la gran fuerza que antes se llamaban los terceros países no alineados, antes se llamaban los países emergentes y hoy se llama el sur global, pero con potencias económicas muy fuertes, encabezadas por la India y China y Rusia y Turquía y Pakistán y Sudáfrica y Brasil, que está en la antípoda de nuestra, que nos alineamos férreamente a Estados Unidos. Yo creo que deberíamos tener una política más pragmática. Más bisagra. Poco más. Tengo que cerrar. Sí. Demasiado interesante lo que nos contó. A mí me deja un poquito de alerta este caos, porque pareciera ser que la Guerra Fría cambió de matiz, cambió de nombre, cambió de motivos capaz, Sí. pero sigue tan latente como hace 30, 40 años. Ya no es lo que era. Hablando en términos de Sanguinetti, ya no es lo que era. Ese mundo de capitalismo frente al marxismo y la economía planificada, el centralismo, la dictadura del proletariado, dejaron de existir en el mundo. Habrá algunas reminiscencias en Cuba, quizás en Corea del Norte, pero en China no. Nada que ver. En China no. Para nada. La política es muy diferente. Quiero cerrar con esta pregunta Sí. y tenemos un minuto, pero me parece oportuno hablar de esto. El senador, hoy embajador Gustavo Leite, estuvo con Donald Trump. Aparentemente digo, porque yo no lo escuché, pero Donald Trump le dice, sabemos que Paraguay es un país amigo, según parafrasea los medios. ¿Qué opinión le merece esta etapa del Paraguay con los Estados Unidos? Y te lo acabo de mencionar. Yo sé, Paraguay tiene una alineación histórica con Estados Unidos. Mala o buena, es una alineación histórica que tendría que ser revisada, que tendría que tener. Yo no digo que renunciemos a nuestro, sobre todo al estilo y a la filosofía de este gobierno. Si es que tiene filosofía, pero tiene por lo menos un rumbo que está bien marcado, que es con Trump y con el gobierno de Trump y con Estados, porque hace 2 años atrás Estados Unidos era Satanás, Biden era Satanás y Estados Unidos también. Pero hoy no, hoy recuperó ese rostro angelical, ese rostro de encanto y esa alineación está. Pero debería ser más pragmática. Nosotros no podemos negar que la mitad ya de la economía, gran parte de la economía paraguaya está ya con fuertes mecanismos de influencia y de directa presencia de China. El parque automotor casi en un 40-50% ya es chino. No hablemos de la tecnología, no hablemos de la innovación y compañía, que el mercado está inundado de productos chinos. Entonces, ¿a cuento de qué? Si no conseguimos más cosas, ¿qué hacemos con Taiwán? Porque Taiwán va a ser una resolución más tarde o más temprano de China. Eso está, incluso hace semanas atrás, no sé qué gobernante, si fue Xi Jinping o fue Wang Yi, que es su canciller, dijo, mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca, no debe preocuparse por Taiwán. ¿Qué quiso Palabras decir? más, palabras menos, te vamos a aguantar 2 o 3 años más
y después cuando tengamos más desarrollada nuestra industria militar, fíjate los problemas que hay en Asia, lo de Nepal ayer, esa revolución. Bueno, para decirte que en el mundo la paz todavía es una utopía y las guerras son más de 60 conflictos internacionales que siguen vigentes y la paz sigue siendo, como diría Alfaro, necesitamos un cazador de utopías. Doctor Mario, un placer. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Qué privilegio, que mucho aprendimos y que mucho vamos a hablar todavía de esto que vamos a escuchar después que nos decía el doctor Mario Paz Castain. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más Buenos Días América. Espectacular. Muy lindo. Doctor, privilegio.